se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Ya a la democracia con la que se vota, pero también con la que se come, con la que se educa, con la que se... La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cápsulas de la Memoria, el espacio donde el archivo se transforma en reflexión. Hoy nos sumergimos en las dimensiones más complejas de nuestra historia reciente, junto a la doctora Malena Silveira. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales, Malena es una voz fundamental en el ámbito de los derechos humanos. Como investigadora del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y del Observatorio de Crímenes de Estado de la UBA, ha dedicado su carrera a desentrañar las estructuras de la violencia institucional. Su trabajo nos permite mirar de frente los procesos de violencia estatal, no solo como hechos del pasado, sino como desafíos actuales para nuestra democracia. Estamos a pocos días de que se cumplan 50 años del inicio de la última dictadura militar en la Argentina, y como suele suceder en los aniversarios y sobre todo en los números redondos, nos convoca a pensar no solamente el evento, sino el acontecimiento, sino el proceso, ¿no? Las trayectorias. Y entonces nos preguntamos cómo llegamos a ese 24 de marzo de 1976 y qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó en estos largos 50 años que transcurrieron? Y si bien uno podría decir que esa pregunta estuvo siempre presente en la sociedad argentina desde aquel día, que es la pregunta sobre la dictadura y sobre lo que allí sucedió y sobre sus consecuencias, está presente en la agenda y en el debate público desde siempre. También es verdad que no siempre ha estado de la misma forma y que no siempre son exactamente las mismas preguntas y sobre todo no son siempre las mismas respuestas. Y esto tiene que ver con que construimos memoria y con que recurrimos a los eventos del pasado, sean biográficos o sean comunitarios, en busca de la explicación de cómo hemos llegado hasta el presente en el que nos encontramos y en búsqueda de experiencias que nos permitan actuar en este presente, ¿no? Que nos permitan enfrentar, transformar, consolidar el presente que nosotros tenemos. Desde esa línea yo creo que entonces hay distintas posibilidades de reflexión o ejes para reflexionar en relación a este 50 aniversario. Uno que tiene que ver con lo que vino a producir el proceso genocida y entonces, bueno, pensar que en realidad el genocidio viene a transformar un modo de organizar, de ser sociedad, digamos, que se había construido a lo largo de muchas décadas y que estaba centrado, organizado en lo que nosotros conocemos como el modelo de sustitución de importaciones, que tenía como corazón central a la fábrica como organizador. Era como el sol de una constelación donde
todas las prácticas vinculares y demás giraban alrededor de los tiempos y los modos de organización que implica la producción fabril, incluso aquellas que no tenían que ver directamente con la producción fabril. Las transformaciones que necesita hacer el capital de cara a la globalización y a lo que será el neoliberalismo requería romper con esa estructura social, transformándola de modo tal que pudiera ya no ser el corazón, la fábrica, sino ser la circulación, el consumo, ¿no? El mercado. ¿Por qué? Porque en esos dos corazones de los modelos de producción producen relaciones muy distintas, y si la producción requiere de la colaboración entre pares, que es lo que garantiza que se pueda producir un bien, el mercado, la circulación, la valorización financiera, lo que necesita es la competencia entre pares, no la colaboración. Y es eso lo que necesita romper, ¿no? Esa colaboración entre pares que se produce en el modelo industrial va a ir generando, habilitando, si se quiere, como efecto paradojal para el capital, pero como producción propia del movimiento popular, una cantidad de organizaciones que van a permitir afianzar los lazos y las luchas obreras, estudiantiles, ¿no? De distintos sectores, que uno ve a lo largo de esas décadas cómo van consolidando y cómo van creciendo cuantitativa y cualitativamente en su capacidad de ser propositivos, de construir proyectos, de construir propuestas, y también cómo van creciendo en su capacidad de organización y de construcción de formas de lucha, ¿no? Y eso era necesario romper. A eso viene el genocidio, a romper esos lazos entre pares que eran los que posibilitaban esa organización y esa estructura social, ¿no? Y eso sigue vigente. Efectivamente, ese modelo se instaló y es el que nos tiene hoy en la situación económica. Estamos nuevamente discutiendo esto en estos días. Es el que tiene nuevamente a los pares disputando entre sí, y entonces pareciera que los trabajadores de FATE y los trabajadores de aplicaciones y los aceiteros son de clases distintas, cuando en realidad son todos trabajadores, ¿no? La construcción, esa distancia que existe hoy entre los distintos sectores del movimiento popular o de los sectores populares, es una construcción producida en algún punto o habilitada en algún punto a partir del proceso genocida. Por otro lado, como otro eje interesante para pensar, y que nos puede servir para el momento, es pensar lo que fuimos capaces de hacer con eso, ¿no? Argentina y nuestro pueblo, con el terror a cuestas, con las consecuencias, con los 30.000 compañeros que todavía no sabemos dónde están, logró en estos 40 años de democracia una construcción y una organización en torno al movimiento Memoria, Verdad y Justicia, y sobre todo en la lucha contra la impunidad, que nos permitió hacer lo imposible. Argentina hizo lo imposible, juzgó a los genocidas ni bien terminada la dictadura, duró poco y vinieron las leyes de impunidad y después vinieron los indultos, y como si no nos hubiera alcanzado a hacer lo imposible una vez, hicimos lo imposible 2 veces, y la lucha contra la impunidad de los años, desde los fines de los 80 y toda la década del 90, que era la lucha contra la impunidad y contra el neoliberalismo, juntas lograron la reapertura de los juicios. Y si bien los juicios o la impunidad son un pequeño ejemplo, una pequeña área de la vida social, el aprendizaje, el poder recuperar a estos 50 años todo lo que hemos hecho en la lucha por memoria, verdad y justicia en estos 50 años, nos sirve para saber de lo que somos capaces, ¿no? Para saber que somos capaces de hacer hasta lo imposible.
Me parece que reflexionar sobre estas dos líneas, sobre las transformaciones, sobre aquello que ha sido roto o obturado o dañado, y reflexionar sobre todo lo que sí pudimos a lo largo de todos estos años, son como las dos líneas que nos pueden servir más para pensar nuestra Argentina de hoy y pensar cómo transformarla. La democracia se construye con memoria, verdad y justicia. A 50 años del último golpe de Estado en Argentina, presentamos Cápsulas de la Memoria. Cápsulas de la Memoria fue una producción del programa UNAM en línea, Radio Universidad, 98.7 MHz y la Cátedra Libre Eduardo Galeano. Elena Villagra, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. (1976-2026) 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más.